Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios, las intrigas y sobre todo, los romances más apasionantes del mundo del espectáculo. Y hoy tenemos un plato fuerte. Prepárense un cafecito, acomódense y pónganse cómodos porque vamos a hablar claro, sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, es el tema que lleva meses, quizás años, rondando en nuestras cabezas. ¿Hubo reconciliación? ¿Es todo un montaje publicitario? ¿Siguen en contacto? Las preguntas son infinitas y las respuestas, bueno, digamos que han sido tan escurridizas como Can Yaman tratando de esquivar a un paparazzi en Roma. Pero, calma, que hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Vamos a desmenuzar cada migaja de información, a analizar cada gesto, cada mirada, cada like en redes sociales, para llegar a una conclusión, si es que eso es posible, sobre qué está pasando realmente entre estos dos iconos de la telenovela turca. Antes de sumergirnos en el océano de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botón rojo o activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y únete a esta gran familia de amantes del drama. No se arrepentirán. Aquí no solo hablamos de farándula, aquí construimos comunidad, compartimos nuestras teorías más descabelladas y nos reímos juntos de los giros inesperados del destino. No se queden fuera de la fiesta. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Nombres que evocan pasión, química en pantalla y por supuesto, muchísimas dudas sobre su relación fuera de las cámaras. Recordemos que estos dos cracks de la actuación turca nos enamoraron con su romance en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador. La química entre Kandibit y Sanem Aydin era palpable, electrizante, casi podíamos sentirla a través de la pantalla. Era como si la energía del amor verdadero emanara de sus poros y se transmitiera directamente a nuestros corazones. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que reían juntos, todo era perfecto, al menos a nuestros ojos. Y claro, como suele suceder, la fantasía traspasó la ficción. Los fans, ilusionados, clamaban por un romance en la vida real. Queríamos que Can y Demet fueran la continuación de Can y Sanem, queríamos que el cuento de hadas se hiciera realidad. Durante el rodaje y especialmente después del éxito arrollador de la serie, los rumores de una relación amorosa entre Can y Demet eran constantes. Fotografías robadas, miradas cómplices, declaraciones ambiguas. Todo parecía indicar que efectivamente había algo más que amistad entre ellos. Revistas del corazón, programas de televisión, redes sociales, todos hablaban de lo mismo. ¿Can y Demet, la pareja del momento? Las revistas publicaban portadas con titulares explosivos, los programas de televisión analizaban cada gesto de los actores con lupa y las redes sociales se inundaban de comentarios de fans que suspiraban por su amor. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente su relación. Mantuvieron un hermetismo absoluto, alimentando aún más la curiosidad y las especulaciones. Y como suele pasar en estos casos, la historia dio un giro inesperado. De repente la química desapareció, los rumores se enfriaron y comenzaron a surgir informaciones sobre una supuesta ruptura. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué fue lo que detonó la bomba? ¿Qué apagó la llama del amor? Algunos medios apuntaban a incompatibilidad de caracteres, otros a la presión mediática y los más osados, incluso hablaban de terceras personas. Se rumoreaba que Can era demasiado impulsivo y Demet demasiado reservada. Se decía que la constante atención de los medios les había asfixiado, y que no podían vivir su relación con normalidad. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidades y romances secretos con otras personas. La verdad, como suele suceder en estos casos, se perdió entre un mar de especulaciones. Lo que sí sabemos con certeza es que tras la finalización de Erkencikus, Can Yaman tomó un rumbo diferente. Se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor, protagonizando series como Viola come il mare. Se reinventó, aprendió italiano, se rodeó de nuevos amigos y se enfocó en su crecimiento profesional. Parecía que había dejado atrás su pasado en Turquía y que estaba dispuesto a conquistar el mundo. Por su parte, Demet Özdemir siguió triunfando en Turquía, con proyectos como Doğduğun Ev Kaderindir y Aşk Taktikleri.
Se consolidó como una de las actrices más importantes del país, demostrando su talento en diferentes géneros y papeles. También encontró el amor casándose con el cantante Ethan Cook en una boda de ensueño que fue transmitida por televisión. Sus caminos se separaron, al menos en apariencia. Parecía que la historia de Khan y de Met había llegado a su fin, y que cada uno había seguido su propio camino. Pero ojo, porque la historia no termina ahí. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza. ¿Por qué? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Han habido ciertos indicios que han alimentado las esperanzas de los fans, y nosotros, como buenos detectives del corazón, estamos aquí para analizarlos uno por uno. Primero, algunos observadores avispados han notado que tanto Khan como Demet han empezado a seguirse mutuamente en redes sociales, después de un periodo en el que no se seguían. Parece una tontería, ¿verdad? Un simple follow en Instagram. Pero en el mundo del espectáculo un simple follow puede significar el fin de una guerra o el inicio de un nuevo romance. Es como una señal, una invitación a la reconciliación, un mensaje secreto para los fans que esperan ansiosamente su regreso. Además han intercambiado likes en algunas publicaciones, lo que ha desatado la locura en las redes sociales. Segundo, han surgido informaciones sobre supuestos encuentros secretos entre ellos. Testigos afirman haberlos visto cenando juntos en restaurantes de Estambul, o paseando por lugares alejados del bullicio mediático. Estas informaciones, aunque no confirmadas, han corrido como la pólvora entre los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Se dice que se reunieron en un café tranquilo a las afueras de la ciudad, donde pudieron hablar sin ser molestados por los paparazzi. También se rumorea que Khan visitó a Demet en su casa, llevando consigo un ramo de flores. Estas historias, aunque no verificadas, han alimentado la imaginación de los fans y les han dado motivos para creer en un posible reencuentro. Tercero, y quizás lo más intrigante, es el silencio que ambos han mantenido sobre el tema. Ni Khan ni Demet han desmentido categóricamente los rumores de reconciliación. Es más, en algunas entrevistas, han dejado caer comentarios ambiguos, que han interpretado como una puerta abierta a la esperanza. En una entrevista reciente, Khan dijo que el destino siempre encuentra la manera de unir a las personas. Por su parte, Demet declaró que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Estas declaraciones, aunque vagas, han sido interpretadas por los fans como una confirmación implícita de que algo está pasando entre ellos. Pero aquí viene el giro inesperado, y prepárense porque este es fuerte. Demet Özdemir anunció recientemente su divorcio de Ethan Cook. ¡Boom! La noticia sacudió al mundo del espectáculo turco y reavivó aún más los rumores de una reconciliación con Can Yaman. ¿Será que Demet se divorció para volver con Can? ¿Será que el amor entre ellos nunca se apagó? Las preguntas son muchas y las respuestas, por el momento, siguen siendo un misterio. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Será que Can y Demet nos darán la sorpresa del siglo? La verdad, mis queridos chismosos, es que no lo sabemos con certeza. Podríamos estar ante un simple acercamiento entre dos personas que en su momento tuvieron una conexión especial, o quizás ante el inicio de una nueva etapa en su relación. Todo es posible en el mundo del espectáculo. Es importante tener en cuenta que al fin y al cabo, Can y Demet son personas privadas, con derecho a mantener su vida personal al margen del ojo público. No podemos exigirles que nos cuenten cada detalle de su relación, ni podemos presionarlos para que tomen una decisión u otra. Lo único que podemos hacer es observar, especular, y por supuesto mantener la esperanza. Al final del día, la decisión de estar juntos o no es solo suya y debemos respetar su privacidad. Ahora bien, si me preguntan mi opinión personal, yo creo que algo hay. La química entre Can y Demet es innegable, y creo que es difícil olvidar una conexión tan fuerte. Quizás el tiempo les ha dado la perspectiva necesaria para valorar lo que tuvieron, y para darse una segunda oportunidad. O quizás simplemente han madurado y han aprendido a gestionar mejor la presión mediática. Tal vez el divorcio de Demet sea la señal que Can estaba esperando para volver a acercarse a ella. O tal vez todo esto sea una simple coincidencia y no haya nada más que una amistad entre ellos. Solo el tiempo lo dirá. Sea cual sea la verdad, lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando expectación y pasión entre sus fans. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contárselo todo.
No importa lo que pase, seguiremos analizando cada movimiento, cada declaración y cada rumor para mantenerlos informados de todo lo que sucede entre estos dos iconos de la telenovela turca. En resumen, hemos explorado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosiva química en Erkencikus hasta los recientes rumores de reconciliación. Analizamos los indicios que han alimentado las esperanzas de los fans, reflexionamos sobre el divorcio de Demet y la importancia de respetar su privacidad. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, seguimos atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en esta aventura. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este canal es su espacio para compartir opiniones, teorías y por supuesto mucho chisme. Así que cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Can y Demet han vuelto? ¿Es todo un montaje publicitario? ¿O simplemente son amigos? ¿Creen que el divorcio de Demet fue influenciado por Can? Quiero saber sus teorías. Y si tienen alguna información que pueda arrojar luz sobre este misterio, no duden en compartirla. Sus comentarios son muy importantes para mí y me encanta leer sus opiniones. Antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman el chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, el chisme nunca descansa.